numerosas y diversas aplicaciones, está sujeta a barreras comunicativas que la sociedad no ha superado aún. La educación como derecho fundamental de todo ser humano, según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la UNESCO, como la escuela, institución socializadora y democrática, deben ser los instrumentos principales que solventen este tipo de silencios, rechazos y estereotipos que la sociedad ha formado respecto a las personas pertenecientes a la población LGTBI, es decir, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Durante varios años, la institución José Acevedo y Gómez ha realizado proyectos pedagógicos que promueven la inserción de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales en esta comunidad. Esta inclusión se desarrolla no desde la división y o la desinhibición, sino a partir de la educación moral y ética de todos los sujetos que participan de la institución, para que dimensionen la diversidad sexual como manifestaciones sociales latentes en la vida diaria, las cuales requieren de un proceso educativo que pueda lograr el pleno conocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, y de transformar positivamente los imaginarios que existen sobre las personas que pertenecen al LGTB. La institución educativa José Acevedo y Gómez está ubicada en la comuna 15 de la ciudad de Medellín. En principio, la institución se fundó con el nombre de Escuela Rural de Varones en 1903 por don Félix Mariano Franco. Al paso del tiempo y de los cambios políticos, económicos y sociales que la industrialización instituía, en el 2002 recibe el nombre de Institución Educativa José Acevedo y Gómez como resultado de una difusión de las varias sedes que tenía. La institución educativa José Acevedo y Gómez ha optado desde los últimos 12 años por un trabajo dirigido hacia la inclusión escolar. Esta inclusión, basada en el marco brindado por la Constitución Política de Colombia, ha tratado de llamar a una convivencia en un marco participativo, democrático, en defensa de la dignidad humana, por medio de una educación justa, tolerante, respetuosa de las diferencias de género, de grupos étnicos y de las personas con necesidades educativas especiales. Entre las políticas institucionales encontramos la inclusión escolar, concibiendo la escuela como una función reparadora, entendida como un espacio público y democrático que conlleva el desarrollo de los principios constitucionales, donde el Estado tiene como deber fundamental servir a la comunidad, promoviendo la prosperidad general bajo los parámetros de justicia y equidad, con la responsabilidad de garantizar espacios para que los sujetos que se encontraban fuera del sistema educativo tuvieran dónde llegar. El año pasado teníamos tanto hay 1, 2, 3, 4 y hasta 5. Porque como es un colegio que recibe personas de todo tipo y no molesta, ni el nivel académico no está primero que la persona, entonces ellos aquí les gusta mucho. A ver, nosotros nos caracterizamos por eso, porque nosotros respetamos mucho al estudiante. El estudiante nosotros no tenemos una figura piramidal de acá, nosotros tenemos una figura horizontal de manejo del poder. Entonces el poder aquí se ha convertido en la manera en que el otro defiende sus derechos y tiene un discurso para hacer un desarrollo autónomo de su pensamiento. Entonces, las clases no se rechazan. Pues pueden ver el caso, por ejemplo, que les conté del muchacho que se transvistió y que fue nuestro personero. Nuestro personero, pues, en todo el sentido de la palabra personero y personero. Hemos tenido, en fin, ahora van a preguntarle a los muchachos, una pregunta se las pueden responder mejor ellos, si ellos se ven excluidos por algún profesor. Si hay al menos una figura en su lenguaje que los ponga aparte. Nosotros somos tan sencillos que, Juan, vos que sos gay, ¿qué piensas cuando estás con un hombre? Así. Y Juan cuenta su experiencia y los otros, Juan, entonces usted, cierto, ese es nuestro diálogo es tranquilo con respecto a la diversidad, muy tranquilo.
A ver, nosotros somos una escuela que es una escuela garante de derechos y basada en la Constitución Política del 91. Entonces nosotros garantizamos que el estudiante tenga una educación libre, un desarrollo de la autonomía y no tenga una enseñanza de religión, como dice la Constitución, que Colombia no es un país de una sola religión. Entonces nosotros enseñamos una filosofía de la religión. Pero lo que nosotros hacemos aquí es tratar de que la persona sea consciente de lo que es para que sea feliz. Ese es el acompañamiento. Entonces nosotros, cuando hay un acompañamiento de parte de todos, somos muy solidarios con eso. Además, casi siempre estamos preguntando ¿a qué es lesbiana? Porque es que se mantiene con aquella otra. Y no para decir es lesbiana porque no, sino para acompañarle y darnos cuenta que está pasando por una situación difícil y que entonces parte de su rendimiento académico, parte de sus fugas, parte de su no venir, parte de su amorío con el otro, parte de su defensa y de su relación con todo el resto del grupo, viene de ahí. Me ayuda a identificarme más, a sentirme más bien, porque pues por ejemplo yo no sabía que a la vez me gusta como vestir de mujer o no, sí, entonces me ayuda como a avanzar una etapa más. Me ayuda mucho con lo de la sexualidad, con la psicóloga de salud, que me ayuda mucho sobre este problema de prevención. Como reconocimiento, hay un reconocimiento y un respeto por esa diversidad. En la medida en que el otro reconoce su diversidad, gana prestigio y fuerza. Mientras se mantenga dentro del closet, como dice, se gana todo lo otro. Es raro, ¿no? Como si le pidieran sea de una vez lo que es. La primera vez que yo salí del closet, como le decimos todos, la primera vez que yo salí del closet, yo pensaba que mis compañeros no me iban a aceptar, porque prácticamente yo siempre he venido de colegios donde son femeninos, son de monjas. Hubo uno que era muy estricto y pues tuve unos problemas, entonces me sacaron de allá. Entonces yo vine a ese colegio y pensé que si lo decía no me iba a poder relacionar con la gente, y cuando salí pues fue como más fácil integrarme porque vi que hay unas personas que también tenían los mismos gustos y además puedo compartir también con mis amigos, ¿no? Igual con mis amigas. Entonces, en realidad la institución siempre se queda Me aceptó totalmente, es por la ideología que tiene la institución. Y pues como aquí tenemos la libertad de expresión, la libertad de podernos expresar tal y como nosotros queremos, y además la frase de la institución que dice que ellos hicieron un círculo para dejarnos a nosotros por fuera, yo hice uno más grande para integrarlos a todos. O sea, es como que eso es lo que lo apoya a uno, que lo tiene a uno ahí, porque puedo relacionarme con los demás sin ningún problema, puedo hablar de mis gustos, de mis disgustos, hasta de mis parejas, y todo es normal. Lo que hemos hecho nosotros acá ha sido una experiencia en el ambiente académico para hablar de situaciones dentro de un diálogo no académico. Me explico. Si bien nosotros somos una institución educativa que tiene un área que se llama educación sexual, psicosexualidad, nosotros tenemos unas prácticas no académicas que son las prácticas de diálogo que nos han ayudado a construir experiencias distintas. Una de ellas es, entre lo académico y lo no académico, es el trabajo con la diversidad sexual. El trabajo con la diversidad sexual, ¿por qué lo hemos trabajado desde lo académico y lo no académico? Porque resulta que el estudiante que es diverso, primero quiere ser diverso antes que ser académicamente teorizado sobre la diversidad sexual. El primero es gay y luego pregunta por sus derechos, ¿cierto? Pues como así ha funcionado siempre, nosotros nos hemos dado más a la parte no académica. Entonces hemos hecho conversatorios, debates dentro de las mismas clases, preparando por ejemplo el debate, preparando los debates, preparando las discusiones, preparando los acompañamientos con ese tipo de personas. ¿Cómo ha funcionado nuestra diversidad y nuestra formación aquí con respecto a la diversidad? De esa manera.
entre lo académico y lo no académico. Lo académico en el asunto de que entramos a debatir la situación de la diversidad sexual en el mundo y qué significa ser gay, qué significa ser lesbiana y por qué eso no nos hace distintos. O sea, nos hace distintos en la medida en que es diferente en su sexualidad, pero nos hace iguales porque todos los seres humanos somos seres sexuales. Entonces, desde lo académico, tratar de establecer diálogos que nos permitan confrontar esas ideas comunes y viejas que tenemos sobre la sexualidad del homosexual. Desde lo académico, el debate y la discusión y también la promoción de los derechos. Y desde lo no académico, el tipo de conversaciones de cafetería, con el padre, en el foro la experiencia de un gay con su vida. Por ejemplo, cuando trajimos a William, que es gay, que trabaja aquí en la esquina, que era egresado de nosotros, que es peluquero, la experiencia de él, que no era académica sino de vida. Me fui a Estados Unidos, allí me di cuenta que yo era gay, entonces yo ya no tuve ningún problema, y contó toda su vida y cómo él retorna a estudiar precisamente porque había perdido el valor como persona, porque todo el mundo se lo había destruido porque era gay. Entonces, desde esos dos aspectos, desde lo académico, tratando de fortalecer el discurso y luchar contra esas frases y actitudes que se dicen sin pensar, con el debate, los foros y la reflexión sobre textos. Y desde lo no académico, el tratar de que las personas con diversidad sexual sean tomadas como personas normales, con diferencias sexuales. ¿Cierto? Esas dos cosas son las que hemos hecho acá. ¿Durante cuántos años? Yo lo he hecho durante 8 años. 9 años llevo acá, pero el foro lo hemos trabajado durante 8 años. ¿Cuántos foros hemos tenido? 5. 3 fracasados. 3 que nos dejaron como novia con todo. Y después, la pregunta de todos, ¿cómo les fue? ¿Y esos foros se realizan acá mismo en la Si lo institución? hacemos en la semana institucional, en el jueves de la semana institucional. Entonces el foro lo programamos los 12 diversos o los 16 diversos, el profesor, entre nosotros somos haciendo la bandera, para lo hacemos la bandera. Incluso la institución pide como la colaboración de otras instituciones. Cuando hacemos estos proyectos, vienen otras instituciones diferentes con personas de alto grado. Entonces trae personas incluso gay también con mucha experiencia, entonces eso como que le va aportando mucho. El foro se plantea con los estudiantes de diversidad sexual y el profesor de filosofía. La profesora de psicosexualidad no aparece en el foro. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque el asunto, y se van a dar cuenta cuando ustedes ahonden en esta investigación, que de esto no quiere hablar nadie. ¿Por qué? Porque somos una sociedad homofóbica y los homofóbicos no les gusta hablar de nada. El homofóbico odia y ya, y no quiere tener otra experiencia. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuántos de ustedes son capaces de abrazarme a mí? A los hombres. Entonces sí, me siento bien, porque como aparte de eso es como lindo en la forma de estructurarse, entonces es como un pensamiento no de seguir reglas, sino de lo que uno se siente, que no más bien que lo que quiere la institución, sentir bien a los estudiantes. Entonces me siento bien. ¿Y hace cuánto perteneces al grupo de diversidad? Hace un año. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo te has sentido? En las diferentes charlas he conocido diferentes personas. He estado muy bien, que hablan sobre todo el tema de la diversidad, sobre los tratos acá en Medellín, en las instituciones. Hablemos de necesidad como la posibilidad de acompañar al otro en la medida de lo que carece, no él como persona, sino dentro de los derechos sociales. ¿Cierto? Entonces, de derechos ante nosotros, es una cultura como la nuestra. Sí. Exacto. Porque imagínate que a uno charlando le dicen dejar de ser marica. Entonces cuando uno charlando le dejan de ser marica es porque la cultura está permeada de una homofobia y un machismo extremo. Entonces
De hecho, el que es diverso hay que protegerlo porque nosotros lo van a atacar. Yo no sé los otros colegios cómo lo harán, pero me imagino que los ataquen. Entonces, cada año los de diversidad van llegando. ¿Cierto? Y ellos, por ejemplo, llegan de noveno a décimo, desconocen el grupo de diversidad y van llegando de uno. ¿Por qué? Por ese trato. Mis compañeros tienen muy buen trato con respecto a eso, pero sí es la ausencia en la parte del foro, ¿cierto? En la no participación. Apoyan mucho, por ejemplo, cuando alguien es gay, lo apoyan mucho. Pues lo apoyan, lo tienen como una necesidad especial. Entonces, ellos tienen una necesidad, son gente muy sensible. De hecho, son gente sensible que vio que el mundo es distinto. Cuando un gay aparece, está con dos chicas, busca protección de sus dos chicas, y las dos chicas son chicas muy abiertas, muy tranquilas. Y todo el otro grupo de machos lo ven pasar y, hey, marica, hey, aquí no vivimos eso, en mayor medida de posible. Pues todos queremos ser aceptados y hay que saber lo que estamos en una sociedad y todos debemos incluirnos a todos. Importar si es gordo o flaco, si le gusta este tipo de música, este tipo de vestimenta. O sea, yo digo que entre un colegio libre, que es de libertad de expresión, uno más fácil se podría integrar porque llega uno y como que cambia la forma de idea, su filosofía, su pensamiento, porque uno llegar a un colegio cerrado donde dice, no, esta persona debe estar basado en esto y eso. Cambia en un lugar donde uno puede estar libre, uno dice, bueno, yo creo en eso, yo creo en esta otra cosa, de esto y eso, y uno como que es más fácil hablar, más fácil integrarse, como que donde la gente lo acepte a uno, uno siente esa presión, todo eso se esfumara y uno podía hablar tranquilamente de sus cosas y estaría más acogido. Incluso cuando pues, estamos hablando sobre algún tema relacionado pues, con la diversidad sexual, incluso los profesores hacen como la diferencia, ellos buscan como que una solución ni para que ganen las otras personas ni para que salga ganando uno, ellos hacen una variedad de diferencias, entonces es como normal, ellos no lo rechazan a uno, ellos antes como que lo ayudan a uno, he sentido mucho apoyo de muchos profesores, me dan muchas charlas, les dicen a uno que sobre la sexualidad, que se cuide. Pues cuando nosotros somos capaces de diferenciar que es un humano aún siendo gay, entonces yo no me he educado. Las sociedades se distinguen por la capacidad de soportar en un momento determinado algo que me molesta en la educación. Me he educado. Me molesta algo, yo tengo que aprender a controlar que ese momento no es el momento para decir, a mí me molesta el olor que hay aquí. Esa es una. La otra, la capacidad que yo tengo de aceptar que el otro sea lo que es. Porque yo no soy dueño del otro, soy dueño de mí y de mi ser, pero no puedo decirle al otro, usted no haga eso. Son como dos cosas fundamentales. Permitirle al otro que sea lo que es. Y no molestarme porque el otro sea lo que es. A mí me importa mucho que Sandra que es gay, me importa mucho, como me importa Manuela que es bisexual, pero a mí no me importa Sandra qué hace en su vida íntima, en su sexualidad. Primero que todo, sin respeto no hay nada, eso hay que saberlo. El respeto hacia los profesores, hacia los compañeros, sin importar si es gay, si es homo, si es travesti, y el respeto también por si tiene alguna discapacidad o falta de aprendizaje, y la tolerancia porque es que sabemos que no todos podemos convivir con todos, y eso es lo que nos une, lo que no nos da ese espacio de odiarnos, antes más nos une, y pues los problemas que afrontan uno puede ser que pueda ayudarle a otra persona a afrontarlos, entonces eso es lo que te enseña, y también a que uno mismo debe valorar, lo primero, uno mismo se debe valorar. O sea, el ambiente les permite estar tranquilos. Sin embargo, también, como les digo, hay homofobia. Cuando trato yo el tema de la diversidad, de homofobia, lo trato desde religión.
Les hablo de cómo la historia de la homofobia, de cómo la historia de la homofobia ha llevado a la Iglesia Católica a ser una iglesia de hombres. La mamá Kelly, papá era policía. La mamá, como no policía, pero tenía todo el régimen policial en su cabeza. Y Kelly era lesbiana. ¿Qué problema con Kelly? Yo decía. Y era noviecita de Viviana en el mismo salón, pero Viviana ya no era nadadora, ya era lesbiana. Kelly. Cuando salió el verano, salió la misma, vino a la puerta a cascar esa información. Entonces a entrar a mediar ese asunto terrible con la madre. Entonces, nosotros lo hacemos solo cuando el estudiante pide ayuda. Espacios para diversidad sexual, está el espacio de nosotros que no es físico. Pero como decir que no porque eso pensamos que es señalar. Sin embargo, como derecho sí debería existir. Como lugar para manifestar sus derechos debe existir. Pero los espacios de la escuela son muy negados, espacios distintos a la academia, donde todo pensar para guardar las cosas. Estos espacios no tienen, o sea, todavía no nos hemos abierto a crear un espacio propio, un bacano aquí en la medicina LGBT. Importante porque muchas personas el solo hecho de pensar es que a mí me gustan los hombres, ¿cierto? Usted está reprimiendo una parte de su ser, usted no está actuando libremente, usted no se está expresando, de alguna u otra manera usted está pensando, ay, si actúa así, entonces me van a mirar así, me van a decir esto, eso influye en su vida, en su estudiar, en todas las relaciones, me parece algo muy importante y sí, en esta institución, acá se da y es importante, sí, a mí me gusta, de hecho, muy bacano y además es un tipo de personas muy particulares, porque usted se siente a hablar con un hombre que es machote, y entonces él le va a hablar de carros, de motos, de fútbol, ¿cierto? Usted se siente a hablar con una persona que quizás tiene orientaciones sexuales diferentes, y usted va a ver que las personas, quizás sus apariencias demuestran cosas contrarias a lo que realmente son. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales de la educación. Asimismo, para definir este concepto es necesario echar un vistazo atrás hacia su dicotomía, su contraposición, que es la exclusión. Según Ángel Esparrilla L., la exclusión siempre ha existido, pero es un problema social antes que educativo, y ya que la sociedad democrática se fundamenta en las ideas de igualdad convencionales, en esquemas establecidos de normalidad, lo que ocasiona es discriminación. Así, la educación inclusiva se puede concebir como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos, a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias, y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. El propósito de la educación inclusiva es que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender.